sobre este gran nuevo libro de don Ricardo, La pandemia neoliberal. Ya está disponible en todas las librerías, yo fui a comprarlo, así que todos los que no lo han comprado ya saben que pueden ir a la librería a comprarlo. Es de la editorial Taurus, así que estamos muy honrados de poder contar hoy día con la presencia de don Ricardo, que siempre ante los llamados participa en nuestras actividades, así que simplemente agradecerle. Y para partir, vamos a darle la palabra a la presidenta del directorio del Centro Democracia y Comunidad, Marigen Hornkoll, para que nos pueda dar la bienvenida inicial y después iniciaríamos la presentación de don Ricardo. Marigen. Gracias, Eugenio. Bueno, lo primero es saludar con mucho afecto, mucho cariño, mucha gratitud a Ricardo French Davis. Ricardo French Davis, que no necesita presentación, es parte de nuestras vidas, es parte también de nuestros anhelos, pero él, desde luego, Premio Nacional de Humanidades, Ciencias Sociales, actualmente docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Bueno, un hombre de los nuestros y de nuestros sueños compartidos, ¿no? Por eso yo quiero agradecer muy afectuosamente a Ricardo y a todos y cada uno de quienes hoy día nos acompañan en esta nueva versión, en esta nueva, digamos, presentación de lo que hemos denominado los diálogos en comunidad de nuestro centro de estudio. Veo muchas caras amigas de distintos mundos incluso, así que a los cuales yo pertenezco, no, desde luego como demócrata cristiana, pero no solo como demócrata cristiana, y eso también me anima mucho porque queremos ser un espacio de encuentro y de diálogo. Quiero saludar, sí, a la presidenta nacional del Partido Demócrata Cristiano, Carmen Frey, que siempre nos acompaña en estos diálogos, siempre hace aportes interesantes, siempre dialoga con quienes traen cosas importantes para nuestro Chile. Hoy día, ya lo dijo Eugenio, justamente responder y conversar y escuchar a Ricardo en este tema central que hoy día nos ocupa en el Chile y en el mundo, que es cómo buscar una economía, ¿no es cierto?, al servicio de la gente. Y así se titula su libro, con la bajada de la pandemia neoliberal, que claramente esperamos escucharte, Ricardo, justamente en lo que tú vas abordando en tu libro, es decir, esta mirada retrospectiva acerca de las políticas económicas y sus resultados, los rasgos centrales de la globalización, su impacto en la economía nacional, los efectos positivos y negativos, la acumulación de los malestares que se han ido produciendo en nuestro país y sus causas, los eventos políticos, los estallidos sociales, las consecuencias políticas de los últimos 4 años, pandemia mediante, que son aspectos que abordas con mucha fluidez y mucha lucidez en tu libro, y lo más importante es que luego de esta reflexión tú nos llevas hacia propuestas que permitan un crecimiento con inclusión, con lo esencial de un enfoque alternativo para Chile, que es abordar temáticas fundamentales, entre otras, por ejemplo, lo que se vienen, reformas tributarias que sean progresivas, que sean recaudadoras, es decir, agradecer, y con esto termino, tu invitación que nos das a no desperdiciar esta nueva oportunidad para Chile. Hablas de iniciar un proceso que nos permita construir este futuro incluyente en un proceso gradual, que nos permita en definitiva como nación llegar a lo inclusivo, lo que es un imperativo para todos quienes adherimos a la causa de un mundo mejor, muchos desde la perspectiva de lo que es el humanismo cristiano, que conversa con el humanismo laico y que conversa en definitiva con lo esencial para las personas. Así que el micrófono es tuyo, Ricardo, tómate todo el tiempo, este es un diálogo en casa, es un diálogo en comunidad. Y muchas gracias a todos ustedes. Ricardo, el micrófono todo tuyo. Muchas gracias, Marigen. Lo mismo, Eugenio, por la invitación a este evento de alguien que desde el 58 es militante y antes fue simpatizante de la Falange en el colegio, ya desde el colegio. Mucho gusto y hablar de estos temas que son tan importantes para el mundo humanista de este país.
de que estamos en una oportunidad que puede ser crucial, así como el lograr éxito en el retorno a la democracia en el año 90 era crucial para Chile. No para entrar a un despelote, sino que un progreso ordenado, como tuvimos unos 8 o 9 años tan espectaculares en la historia económica social de Chile, con tareas inconclusas. Y ahí están las violencias, tareas inconclusas. La tarea nunca está hecha, hay que avanzar y avanzar. Marigen me ha hecho un buen resumen de la introducción que yo que iba a hacer, y por lo tanto entro bastante directamente. ¿Dónde estábamos antes de la retorno a la democracia en el año 90? Y ahí tenemos la lámina 2, que alguien ahí me la va a subir. La 2, la siguiente, porque esa es la pandemia neoliberal. Esta es la lámina 2. Esta es la división entre el Chile del 73, ciertos años completos, enero del 74 comenzamos, hasta el 19, septiembre del 19 o diciembre del 19. Y ahí tenemos un historial en que es difícil que alguien que tenga ojitos para leer, para ver, que diga, estos son 30 años iguales o 46 años iguales. Por Dios, ¿qué diferencia hizo para la gente que está detrás de estos números? Esto es lo que dice cuánta es la cantidad de bienes y servicios que se van incorporando a la economía año a año. El PIB, el Producto Interno Bruto, lo que se produce dentro de nuestra frontera. ¿Cómo va evolucionando? Lo que no hay no se puede distribuir, no se puede consumir. Si no hay más profes, más escuelas, más hospitales, la gente no se puede atender. El PIB mide esto. Esto es todo. No, por el PIB hay que preocuparse de la distribución, cómo estamos destruyendo el medio ambiente o cuidando el medio ambiente, estamos tratando bien a las mujeres o mal y el dominio abusivo de los hombres, etc. Hay muchas otras cosas. Pero lo que no tenemos no se puede distribuir. Digo, voy a hacer lo imposible. No existen los bienes y consumo. ¿Cómo le vas a dar alimentación a la gente si no hay los bienes? Y esto lo muestra como evoluciona a través del tiempo, por habitante, ajustado por el total de población existente en el país. Chilenos e inmigrantes, distintas etnias, etcétera, todo lo que estamos dentro de la frontera. Y ahí está la dictadura. No es lo mismo que los 90 del Chile. En salario, en la calidad del empleo, puede seguir siendo pésima, pero 5 años antes era más pésima todavía. No podemos llegar al desarrollo con un salto. El desarrollo se construye. Se destruye muy fácil. Se construye poniendo las primeras piedras. No puedes construir el tercer piso sin tener el primero y segundo. Tienes que ir poniendo piezas y tienes que hacerlo rápido y aprovechando todas las oportunidades. No es nada, ni todo, ni nada. Es cuánto, cómo y cómo voy poniendo los ingredientes. Y en la dictadura tuvimos un 2,9% promedio de esos 16 años. ¿Cómo es comparativamente? Miremos a los países desarrollados que queremos acercarnos. Íbamos perdiendo terreno con los Estados Unidos. Según medidas del Banco Mundial, estamos en 26% y terminamos 23 o 24% 16 años después. Nos alejamos de Estados Unidos. Llega la democracia, 7,1% crece el producto, 7,1% total, 5,5% per cápita. En la dictadura había sido 1,3% el promedio. 1,3 versus 5,5. Chile iba 3 veces la velocidad de Estados Unidos y de la Unión Europea.
no es lo mismo que los años 10 y los años 20 del Chile. Vamos a otras velocidades. Cambio de velocidad. El mismo modelo que ahora surgieron los frutos de las muy buenas reformas que habría hecho la dictadura. ¿Por qué los efectos de reformas se demoran 10 o 15 años en surtir efecto? De repente comienzan en el 91, 92, 93 a surtir efecto. Porque las políticas fueron distintas. El modelo no es el mismo, el modelo no es una cosa cerrada, hermética, de un ingrediente. No, son docenas de ingredientes. ¿Cuántos de esos ingredientes están y cómo se van combinando ellos? Y eso lo hicimos muchísimo mejor en los 90 con el gobierno, especialmente el primer gobierno espectacular, ¿cierto?, de poner las cosas en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Perfección, no, uno tuvo algunas críticas, etcétera, 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 pero tuvimos un 7,1% hasta entre el 90 y el 98. Contando el 90, que heredamos una economía en recesión, curioso, ¿eh? Pinochet le entrega una economía que comenzó la recesión en diciembre del 89, enero o febrero del 90. Piñera nos entregó una economía sobrecalentada, desequilibrada, mal. Elwin recibió una economía que había que reordenar y lo hizo con mucha sabiduría y alguna buena suerte, pero fundamentalmente la sabiduría, ir poniendo los ingredientes del camino. Apoyo a las pymes, poner en pie a las 900 escuelitas más pobres, escuelas públicas más pobres, la legislación laboral para reconocer a la CUT y los derechos laborales principales en democracia, con la Constitución de Pinochet, a pesar de las grandes reformas del 89, había muchas amarras. Y el Banco Central se pone las pilas y dice, aquí estamos en un mundo en que nos llegan señales muy volátiles de afuera, euforias financieras, depresiones financieras. Vamos a manejar eso. Y el Banco Central se pone activo y regula las entradas de capitales especulativos a Chile. Me van a decir que eso es neoliberal. Es la antítesis al neoliberalismo. Manejar el tipo de cambio, antítesis al neoliberalismo, que dice o fijas totalmente el tipo de cambio o lo dejas totalmente libre. No, lo manejamos día a día, desde el Banco Central, coordinado con el Ministerio de Hacienda. Cada uno por su santo, no, todos los días juntándose, conversando con Foxley y su gente, desde el Banco Central. ¿Es lo mismo? No, es radicalmente distinto en estos elementos. Pero muchos otros elementos no se podían tocar. Y algunos otros se fue de repente pensando, no lo vamos a tocar, ya lo hicimos bien, no lo meniemos. Funcionaban bien al momento, pero no para la vida. Si no seguíamos haciendo reforma en la educación, en la salud, en el sistema tributario y en el apoyo a las pymes, mucho más allá de lo que se hizo fortaleciendo al Servicio de Cooperación Técnica, al INDAP, que se remozaron. Y ahí hubo camaradas de mis tiempos, ¿cierto?, octogenarios, ahora que afortunadamente están vivos, varios de ellos, muchos no, que empezaron con recursos limitados, porque no había una reforma tributaria y no dos en camino, la del 90, y nos demoramos hasta el año 14 en hacer la segunda reforma tributaria importante, hasta el 14 del 90, 14 años no lo hicimos. Y esas son inercias, había que hacer cada 4 o 5 años, ir agregando el sistema tributario, porque Chile estaba muy lejos del mundo desarrollado, queríamos acercarnos, y tenemos que acercar los distintos ingredientes, porque si no el guiso o la sopa no nos funciona. Hay que poner los distintos ingredientes en los momentos
apropiado. Y eso nos pesa a través del tiempo. La economía pasa del 7.1 al 4.3, al 3.1. Uno puede decir, bueno, después vino la pandemia, sí, pero ahí estamos en el 1.9. Y el 3.1 no es parejito en esos 11 años, ¿no? Pues, también es una curva, pero si pongo todas las curvas, hay unos gráficos que están las curvas, pero esto creo que es más clarificador. Uno puede mirar las dos láminas, ¿cierto? Las con pura curva y otras con los numeritos. Hay una pendiente hacia abajo. ¿Qué es lo que implica esto? Huella en los hogares, en la calidad del empleo. Van llegando nueva gente a la fuerza laboral. Les damos más años de educación. ¿Y cuántas familias se sienten estafadas porque su hijo titulado, algo de educación superior, no encuentra trabajo con el título que tiene? Y esos son cientos de miles. Eso no surgió de repente. Fue un proceso gradual que van surgiendo. Reaccionemos a tiempo. Miremos la información. Conversemos con la gente. La encuesta. No, el cortoplacismo. Y eso nos fue invadiendo de parte de nuestra coalición, de los distintos partidos, el nuestro y los otros. Pero hubo advertencia. El 2003, 8 centros de la concertación. Largas sesiones de exposición de cómo veíamos lo que estaba pasando. Y ahí hay una visión, estamos perdiendo la oportunidad. No estamos adormeciendo. Recogida por las autoridades, algo, pero poco. Había una inercia creciente en la autoridad, la gente, la élite de nuestro país. Nos faltó un remesón pacífico. Y ahí llegamos al 19, pasando por el 6, por el 11, etcétera, que eran minoritarias, pero sintomáticas. Las cosas tremendas que pasan en el Instituto Nacional. También la inercia, con la gente desde la terraza disparándole a los carabineros, dentro de un liceo público de gran calidad y gran prestigio. Inercia. Eso se tiene que remecer, corregir. Bueno, y así llegamos a el año, por ejemplo, ese 3.1 que ustedes ven en la lámina 2 todavía, ese 3.1 en el año 13 ya estamos descendiendo hacia el 2. Si uno lo parte son 2 mitades, en el curso del 13. No en nuestro gobierno del año 14, sino que eso viene, febrero o marzo del 13, esta economía se está trancando. Tuvimos unos años de recuperación. Es muy fácil, tal como en la dictadura, 2 veces, tienes una recesión en que llegas a tener 31% de desempleo en el año 83, la dictadura. Y los equipos y maquinarias parados, sin usarse, las carreteras poco utilizadas, etc. Todo eso se recupera. Pero recuperar es volver a lo que hacíamos antes. Crecer, que significa poder dar mejores sueldos, salarios, más formalidad, más utilidades para las pequeñas y medianas empresas y también para las grandes, que las necesitamos. Necesitamos que estén bien, pero ir subiendo a las pymes para que se vayan acercando a ellas en términos de productividad y sueldo. Y eso, como digo, lo fuimos perdiendo. Y fueron apareciendo en paralelo las señales de corrupción. Qué cosa más horrorosa. La gente que va a profitar de los fondos públicos en
su trabajo público o en lo que hace en su empresa, abusando de otras empresas o abusando del Estado con la evasión tributaria. Y surgen los escándalos en las iglesias, tremendo, qué cosa más horrorosa, y financiamiento a la política. Y se va enfureciendo la gente. Y ahí podemos pasar a la lámina 3. Mostramos cómo lo económico iba descendiendo. Lo económico no es una cosa de los economistas, es lo que le pasa a los hogares, a las pequeñas y medianas empresas, a los empresarios, la recaudación fiscal. Eso es, no es otra cosa, lo que le llega a ellos para su vida cotidiana. Y aquí están el cuadro electoral. No es una cosa que de repente una sorpresa, ¡puf! Se enojó la gente y no fue a votar. Miren pues, 84, 7, 69, 61, 51, 40 y tanto. Tuvimos 30 años para ir mirándolo, 25 años, porque esto no comenzó al comienzo. Hubo bastante entusiasmo, la elección de Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue con una muy buena votación todavía, pero va descendiendo. Ya había descendido algo, sigue descendiendo, sigue descendiendo. En los parlamentarios, y ven al final la curvita de más abajo, la de concejales. ¿Cómo se contrae? La gente dice, no confío en mis candidatos a concejal de mi comuna, que yo a lo mejor los conozco, lo he visto alguna vez, etc. ¿Sí? Gente cercana, se supone las municipalidades deben ser cercanas a la gente, más que los diputados, más que los senadores, más que el presidente, que no puede convivir con toda la gente. Nos da el ser humano para poder hacer todas esas cosas. ¿Y cómo cae? Lapidario. Mirar las cosas a tiempo para evitar la violencia y las explosiones y trancarse más y el peligro de caer en la mediocridad para 20 o 30 años o caer en un país que vive peleando todos con todos, no casi todos con casi todos. Bueno, y ahí después a lo mejor algún comentario se dice por ahí de, bueno, batimos el récord de votación del año 88-89, sí, pero tenemos 6 o 7 millones más de electores en el país. Pues. No podemos estar contentos con que ahora votaron 7,5 millones en lugar de 7 millones, cuando el electorado son 15 millones o 14.300.000 si uno trabaja con las cifras depuradas de las personas que se murieron, que el CERVEL no lo puede hacer porque las leyes no le permiten corregirlo. Entonces por ahí aparecía en algún momento atrás don Claudio Rao y don Salvador Allende como electores, ¿cuántos años después de que no podían venir a votar a este mundo? Y tenemos 200, 300, 400.000 personas que el CERVEL no puede corregir. ¿Por qué el Parlamento no nos ha autorizado a hacerlo? Es lo que me dicen directores del CERVEL. Entonces uno hizo correcciones y ahí en el capítulo 3 del libro van a ver los numeritos alternativos. Una medición del INE, otra de CERVEL, que no puede corregir. El INE no está midiendo electores, sino que está midiendo mayores de 18 años, y los mayores de 18 años, que llevan menos de 5 años de residencia en Chile extranjero, no tienen derecho a votar. Y son muchos cientos de miles, pues, que llegaron el 18 y el 19 todavía no cumplen 5 años. Bueno, y llegamos, afortunadamente, desafortunadamente, a un pedazo de finales del 19 y afortunadamente el otro pedazo que estaba más al comando, pero no en pleno comando. Y ahí están las manifestaciones violentas, y yo hago una distinción, por favor,
así como me metan todos los años, en los 30 años o los 46 años, profundo desconocimiento, y entonces destruyes futuro en lugar de construir futuro. Tenemos los violentos que destruyen, y el presidente Boric ha dicho una frase muy también lapidaria en ese sentido, ¿cierto? No destruyas, construye, con palabras mucho más sabias que las tengo citadas en alguna parte reciente de alguna entrevista o columna. Entrevista, porque no escribo columnas de hacer, porque estaba escribiendo un libro, y etc. Y vienen las pacíficas. ¿Cuántos miles hay en las violentas? ¿Alguna decena? ¿Cuántos hay en la pacífica? Millones, millones, Santiago. No los pongamos en el mismo pie. Son distintas. Unos ayudan a construir y las otras a destruir. Quizás la primera vez de una explosión violenta. Ojalá que nunca fuera necesario. Que despierta a la gente. Pero 7 días después vino la pacífica. Pero no importa. Ya. Cero rollo. Alguien me está hablando de Cerro de Error. Gracias por que haya tenido Cerro de Error. No sé si me hablaba a mí. Tenemos el 15 de noviembre y la decisión muy valiente, patriota, de alguna gente de votar a favor a pesar de los miles violentos. Y eso nos abrió las puertas a la nueva Constitución, con los peligros que involucraba. Desarrollar tiene peligros. Si uno dice no los corras, te quedas donde estás. Y si te quedas donde estás, probablemente van a venir las furias y vas a retroceder, ¿cierto? ¿Cuántos países le ha pasado eso? Bueno, ahí tenemos los años de la transición entre octubre del 19 y febrero del 20 o primera quincena de marzo, que los cubro en un capítulo 5 del libro. Paso por el capítulo 4 tomando algunos mitos, ¿no? El cobre, el sueldo de Chile, el problema de la AFP es la tasa de rentabilidad. No, hay 7 pecados capitales de las pymes. Miren eso es lo que tenemos que corregir. ¿Y dónde está Chile en el desarrollo? ¿Cómo lo mide el Banco Mundial o cómo lo podemos medir desde Chile de lo que le pasa a los chilenos? Y hay tres secciones en que se discuten esto. A propósito, en cada uno de los capítulos tengo muchos comentarios de colegas. Colegas incluyen los dos géneros. Colegos y colegas. Comentaron que están agradecidos en las respectivas secciones o capítulos. Y tenemos ciertos efectos económicos. Cuando el país está parado, cuando el metro está parado, ¿qué cosa más horrorosa para tener democracia y derechos? Destruir las estaciones del metro. ¿Cómo decir eso está bien? Porque sufrir injusticia. El sufrir injusticia no te da derechos a infringirle injusticia al que se te ocurre que va cruzando por la calle. Es decir, aquí me vengo. Eso es contra los derechos humanos del conjunto. La violencia hay que ser muy estricto con ella. Y pucha que es difícil hacerla. Y el gobierno saliente, cuán mal lo hizo. El peor gobierno, lejos, pero muy lejos incluido Piñera 1, de todos los gobiernos que hemos tenido, los 7 gobiernos en democracia. Y los gobiernos pre-democracia. Pero concentrémonos aquí el peor de estos periodos.
Y por ahí hay cifras, tenemos daño en el aparato productivo, pero se empeora algo respecto a lo que veníamos trayendo, ¿cierto? Y ahí está en los promedios de la lámina 2, que nos vamos a volver a la lámina 2. Hay deterioro de la distribución de ingresos, porque cada detención de la actividad económica afecta al empleo y afecta a algún pequeño empresario. Tenemos 800.000 pequeños y medianos empresarios activos, registrados ahí como 1 millón en impuestos internos, pero varios de ellos operan muy de vez en cuando, etc. Están inscritos, pero no activos. Pero 800.000 es mucha gente, tienen que estar mejor ellos. Y el empleo de los vulnerables, 30% de la fuerza laboral es informal. Porcentajes muy grandes. Tenemos tremendos desafíos. Bueno, pasamos estos 5 meses. Estamos en un enero y febrero que se creía las cosas iban para arriba, y nos llegó el COVID. Y el COVID fue muy impactante. O sea, cuando la gente no podía salir de su hogar, porque está en una comuna con restricción, o la empresa no podía abrir. Y muchas veces se da una o la otra. Y en ambos casos no estaba funcionando el sistema productivo. Y ahí vienen estos 5 meses de enormes caídas de la actividad económica en el curso del año 20. Un poquito en marzo y mucho en abril hasta agosto, en que el producto, si uno pone a un lado el cobre, que sufrió poco con esto, todas las públicas y privadas del cobre, mira el resto del PIB y tenemos caída de 15 o 16% de la actividad económica. Donde antes producías 100, ahora estás produciendo 85, 84. Esos son bienes y servicios que no estuvieron disponibles para ser consumidos o invertidos, o para arreglar tu hogar, si querías hacer modificaciones en tu hogar. No estaba, se perdieron. ¿Los puedo recuperar? No. El próximo año los puedo ocupar a la gente. Y entonces producir el 100. Pero el año en que perdiste 15, perdido, o 5 o 8, perdido quedó. Y ese es un mensaje muy grande para los que hacen política macroeconómica. No dejes que se creen condiciones para ajustes recesivos. Chile desde el 99 ha tenido 3 a 4 ajustes recesivos importantes. Piensa, falló la combinación de políticas macroeconómicas. El rol de la macroeconomía es tener a la economía ocupando el grueso de su trabajo, nunca el 100%, ¿cierto? El grueso de su trabajo, los equipos y maquinaria, la capacidad del Estado, los hospitales, las escuelas, etc. Ocupa. Y eso tiene que ver con la política monetaria, con el tipo de cambio, con las entradas y salidas de flujos especulativos, etc. Aprendamos de las lecciones de 30 años, que hay lecciones, o de 46 años, que hay lecciones. ¿Y qué tenemos en el 20? Grupo de economistas, en el Foro para el Desarrollo, en que estamos ahí varios camaradas, ¿cierto? La Ana María Correa, Andrés Palma, Carlos Mladenich, Alberto Undurraga, qué sé yo. Perdón los que se me olvidan, ¿cierto? Pero hay varios. Y otros más jóvenes que uno ya no conoce los nombres o las caras. En que escribo una propuesta. Varios centros de reflexión. Gobierno, si la gente no puede ir a trabajar o la empresa no puede abrir, hay que apoyar a la empresa y hay que apoyar al trabajador. Actuar. Y ahí está un IFE, el primer IFE. Y el gobierno, un par de meses, se demora y sale con un IFE de 65.000 pesos. Y la línea de pobreza era 3 veces eso.
estamos apoyando con 1/3 de la línea de la pobreza. Es ultra insuficiente, pues. Ultra insuficiente. Hubo, aquí alguien me recuerda, hubo paralización de servicios públicos, claro. Y a veces fue más que los privados. En algunos casos que salieron, fueron muy mencionados. Servicio público es servicio público. Al servicio de la nación, al servicio de la gente. Pero todo esto para mí es la pandemia neoliberal. Se apoyó de nuestras mentes, de mucha gente. Yo me libré en Chicago, la oveja blanca de Chicago, frente a las ovejas negras de allá. Yo manejo mejor mis platas que las AFP. Es volver 100 años atrás, cuando no había seguridad social en el mundo. Cada persona maneja sus platas. Imaginémonos 10 millones de miembros de la fuerza laboral, cada uno haciendo inversiones financieras o qué sé yo, o productivas. No todos son capaces. Yo nunca he hecho eso. O sea, uno maneja, cuenta el banco, qué sé yo. Pero tiene que haber un sistema que administre esas platas. Si no son la AFP, el ente público, que hemos propuesto ya mucho tiempo atrás de que necesitamos un ente público en reforma del sistema pensional. Y ahí fueron evolucionando las propuestas de la concertación y después la nueva mayoría y durante estos dos años. Entonces, retiro el 10%, retirar las plata a la AFP, es el neoliberalismo extremo. Y probablemente son gente que odia el neoliberalismo y está proponiendo políticas neoliberales muy regresivas. Excluyen a los informales y le dan un pichintún de plata a los que han tenido malos sueldos a través del tiempo. Y le dan 10, 11, en el libro están los cálculos, promedio, 2 millones recibieron 300.000 pesos en promedio, 700.000 recibieron 4 millones. 11 veces más. Queremos eso, política pública. Que el que tiene más le demos 11 veces y al que tiene menos le demos una vez. Eso está. Y esta es una desviación porque uno anda muy inquieto de si hay camaradas nuestros que están apoyando el retiro. Por Dios, aprendan, abran los ojos, aprendan, no hagan daño. El primer y el segundo retiro fueron la respuesta a la incapacidad del gobierno de Piñera. Teníamos un país parado, semiparado, con esas caídas del producto de 15, 17% o 13%. Se necesitaba liquidez en el mercado. Fue una respuesta con un daño para remediar, corregir otro daño mayor, que la gente estuviera sin empleo porque no había demanda del mercado. Hoy día estamos con un exceso de demanda de muchos meses. ¿Cómo no se dan cuenta que productos que uno va a comprar y todavía no me ha llegado la reposición? Hay escasez de producción y estamos hinchados de importaciones, como mencionaré en algunos minutos más. Bueno, gran lentitud del gobierno para reaccionar. Y entonces se fueron haciendo lo menos malo que se podía hacer en esos momentos. Pero el 10% es una creación de la inactividad del gobierno de Piñera. Si quiere seguir haciendo lo mismo, inscríbete en el Partido Republicano. No en los sectores de centro-izquierda. No, es absolutamente antagónico. Y en la lámina 4 vemos resultados de lo que hemos tenido. Ahí ustedes ven el 18 y el 19, que veníamos ya en un país trancado. Estas son cifras por habitante, ajustadas por población,
que veníamos entre 0 y 1% de aumento per cápita del producto, muy miserable. Hay un promedio según los años que uno corte o trimestre de 0,3%, o sea, la disponibilidad de bienes y servicios de personas está atrancada, ya en el 18. Y venía desde el 13, como les dije. Y ahí hacemos una proyección, ese 100,5 es en ese punto de lo que la estimación nuestra, la gente que trabajamos, que me apoyaron con el libro, de qué está pasando con nuestra capacidad productiva. Llegamos a finales del 21 a 102, 101,9 es 102. Y la economía que se cayó 84,6. Teníamos toda esa brecha, toda esta guatita que hay bajo el 5,5 hasta la línea llena, negra, de abajo, todo eso es empleo, horas de trabajo, utilización de equipo y maquinaria que se perdió, se fue. Las recesiones son tremendamente costosas. El neoliberalismo dice, los mercados funcionan, los mercados corrigen eso. A lo más algunos de ellos aceptan política monetaria, pero en contra de las políticas fiscales. Y lo que hizo Piñera, no usar la política fiscal en el año 20, y la usa en el 21. ¿Y qué está pasando en el 21? Estamos con el producto efectivo por sobre la capacidad productiva. ¿Cómo puede ser? Porque teníamos al comercio enloquecido. Pues. Está produciendo la lámina 5, no ahora, mantengamos esta, vendiendo mucho más que lo que es normalmente capaz de vender en el 14, 15, 16, 17. Eso no es sostenible, porque están vendiendo lo que no somos capaces de producir. ¿Y cómo remediamos eso? El mercado. Los mercados funcionan, pero pueden funcionar para destruir o para construir. Estamos llenos de importaciones. Y las importaciones las producen otros países. Y las tenemos que pagar. Pues. Si no pagamos una importación, la próxima va a llegar. Se pagan. ¿Y cómo podemos pagar las importaciones? Solo si estamos exportando una cantidad equivalente a lo que estamos importando, más todas las cosas que están en lo que se llama la balanza de pago del Banco Central. Hay un montón de cosas. Hay donaciones, pagos de intereses, amortización, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que tener esas platas. No las tenemos. Estamos sobreimportando y sobre expansión del comercio. Y la producción de bienes, la próxima lámina, la lámina 5, ahí la producción de bienes estamos 10 puntitos bajo la línea negra. Estamos en 95% solamente. Mientras el comercio está en 115 o 114%. Expandido el comercio, pero un país no puede vivir del comercio. Tiene que tener equilibrio entre lo que produce y lo que consume. Cierto equilibrio, cierto. Nunca los ceros extremistas. ¿Cierto? Las cuentas fiscales no tienen por qué estar en 0,0. Pueden estar en menos 1%, menos 1,5%. Eso es sostenible en el tiempo, si hay crecimiento, etcétera, etcétera. Todas estas cosas de técnica económica. Pero estamos en una economía muy desequilibrada, distorsionada. Y aquí viene el gobierno saliente, que nos dice, los dejamos el país en pleno crecimiento, cuando estamos sobreusando lo que tenemos disponible y tenemos 600.000 trabajadores, la población crece, la gente que cumple 18 años o 21 años aumenta y tenemos que dar empleos a la gente que va llegando, a la fuerza laboral. Ahí tenemos 600.000 para volver a algo equivalente a lo que teníamos antes. ¿Y qué teníamos antes? En septiembre del 19. Teníamos muchos informales.
Y ahora tenemos más informales vendiendo cosas en las calles. Tenemos desigualdad entre el hombre y la mujer, que fuimos en democracia reduciendo las desigualdades, muy fuerte en los 90s, con de repente impulsos importantes por reforma de algunos de nuestros gobiernos en la defensa de los derechos de la mujer y de la mujer trabajadora, pero tenemos falencia, nos faltan salas cunas, necesitamos muchas, eso hay que construirla, y construirla requiere platas, reforma tributaria. Y este gobierno saliente, el ministro, aparte de decir que estamos en pleno crecimiento y decir que podemos crecer 4% este nuevo año, y uno lee ayer o anteayer entrevistas de economistas de derecha, decididamente de derecha, dicen no nos da para más, con suerte, para 1 o 2%. Y él nos dice 4%, después lo corrige a 3,5%. Y nos repite, y la directora de presupuesto saliente, dicen, y les dejamos $30.000 millones para que el nuevo gobierno gaste lo que quiere sin reforma tributaria. ¿Qué declaración más contraria a la realidad? Nos están dejando un déficit enorme y que necesitamos reforma tributaria para financiar el déficit y nos quede un déficit por gastos permanentes ya aprobados, y nos quede plata para las muchas cosas nuevas que tiene que hacer este país. Y todo eso hacer gradual, porque las plata no se empieza a recaudar el día 1. Don Patricio, a los 2 meses, milagroso, tuvo una reforma, porque se transó con la derecha, y entonces se suavizó la reforma, y se hizo menos progresiva. Pero fue una reforma de 3% y se recaudó 3% más, y se recaudó de manera progresiva en un sistema chileno que necesitaba irse acercando a la neutralidad para pasar al terreno de queremos un sistema tributario progresivo como es en Estados Unidos, en Canadá, en los oceánicos y en la Europa occidental. Los sistemas tributarios son muy progresivos y el gasto social también es muy progresivo para la gente que necesita la plata. No repartir a diestra y siniestra, lo que necesitamos hacer en Chile, llegar a los necesitados. Y ahí, viendo estas láminas, ¿cierto? Pasamos ya sin láminas, si quieren la pueden cortar o dejarla ahí, y disponible, por supuesto, para la gente, al capítulo 8. En el capítulo 7 discuto mucho más del plebiscito, qué pasó en el plebiscito, las cosas exóticas que pasaron, la contradicción entre los votos en las elecciones parlamentarias y en la convencional, cómo se dividieron las mentes, o en algunos casos fueron distintas personas que fueron a votar, en una instancia u otra. Y algunas instancias eran el mismo día. Habían 4 votaciones el mismo día. Y uno mira los resultados de esas votaciones y yo confío para estos en el Parlamento, pero desconfío de esto para la convención. Es muy interesante. Cientistas políticos, algunos muy brillantes, han estado analizando el tema, ¿cierto? Escribiendo o conversando sobre el tema. Pero tiene que ver cómo funciona el sistema político, cómo comunica y cómo informa. Bueno, llegamos al capítulo 8, las propuestas, alguna discusión de lo que es el neoliberalismo en términos muy, muy simples, hay distintas variantes, pero lo fundamental, como lo decían Friedman, Gary Becker y varios otras destacadas personalidades neoliberales, el mercado sabe hacer las cosas. The market knows. Él lo hace. No te metas tu Estado a estorbarlo en el camino. Y necesitamos trabajo conjunto, Estado y sector privado. El sector privado, con neoliberalismo pleno, no lo tiene. El mundo progresó en la posguerra muy fuertemente.
el mundo desarrollado, avanzó en su desarrollo con alianza público-privada, con estados con cargas tributarias de 30 o 40%, entre 30 y 40. Nosotros estamos en 20, con correcciones que uno puede hacer, podemos llegar a 22, 23, de lo que tenemos, el impuesto de salud, que sea, que hay que hacer correcciones. A uno un impuesto, para otros no es un impuesto, le está financiando su gasto personal, por lo tanto es ingreso propio. Pero todas esas son sofisticaciones técnicas, pero técnicos, por favor, miren la información, pónganse de acuerdo, y dirigencias políticas también miren las evidencias. Entonces, el neoliberalismo y el camino alternativo, que es Estado activo, con mejor carga tributaria, y no regalando las platas, sino que satisfaciendo las necesidades de la gente, en educación, en salud, en alimentación, en la infancia, etcétera, en la mayoría de edad. Y entramos hay que agrandar el PIB. ¿Y cómo se hace eso? Con política de desarrollo productivo. Lo hizo Estados Unidos, lo hizo el Estados Unidos de Roosevelt, lo hizo Canadá, lo hicieron los europeos en la recuperación de la posguerra, lo hicieron. Y los coreanos lo hicieron mecánica, sistemáticamente, organizadamente, durante cerca de 30 años. Política de desarrollo productivo que el Estado va empujando para ayudar al sector privado a que se incorpore. En Corea, más con empresas grandes lo hicieron, pero con mucha equidad. Corea redujo la desigualdad y la pobreza de manera muy espectacular en los 30 años. Taiwán, vecino por razones de la política internacional, con una situación distinta, pero compartiendo las políticas de desarrollo productivo, y después Malasia, etc. Los ejemplos son, no lo hace el mercado solo, con el Estado. Y ahí vienen las políticas de desarrollo productivo, que es hacer capacitación laboral, corregir el mercado de capitales. Se dice el mercado de capitales chileno es profundo. Sí, para el corto plazo, para el capital de trabajo, pero es profundamente desigual en el apoyo a las pymes, que pagan 3 o 4 veces las tasas de interés que pagan los grandes. Eso no pasó en la posguerra de la Europa Occidental, ni en el Estados Unidos de Roosevelt y varios de los años siguientes, incluso con gobiernos republicanos, que están en democracia, entonces no hacían borrón y cuenta nueva, seguían con lo que habían heredado de Roosevelt, de Truman, etc. Y después van dejando de hacer la inercia y destruyendo, y parte de el otro partido también está comprando el neoliberalismo. Ahí está la pandemia neoliberal, pues. Fue una pandemia neoliberal que pescó a la centroizquierda también, en Chile, en América Latina y en el norte del mundo. Entonces, las políticas de desarrollo productivo y escoger, empujar sectores en los cuales Chile grande esperanza, y lo dicen expertos del mundo, en el hidrógeno verde, ¿cierto? En el litio. No pensar que pueden ser tanto como el cobre. Si el cobre es una cantidad, es el 10% de todo el PIB que se produce. Entonces, son mucha plata en términos de valor agregado. Pero ahí podemos hacer transformaciones. Que el cobre le empieza a comprar a proveedores chilenos, más de lo que le compra. Hay proveedores chilenos de la minería que exportan también, como 500 millones de dólares. Pero 500 millones de dólares en un PIB de 300.000 millones es poquito. Podemos más exportar bienes intermedios para la minería, porque somos el gran productor del mundo. Ahí están las propuestas que discuto también y que estuvo muy fuerte en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que hay que reactivarlo ahora, porque ahí está en el proceso, está listo para retomar después de 4 años perdido con el gobierno de Piñera. Y llegamos al tema tributario,
incluido alguna discusión sobre lo pensional, en que tenemos que subir las cotizaciones ineludiblemente. La dictadura, en su creencia del mercado, dijo, bueno, no puedo eliminar las cotizaciones, pero las bajó a la mitad, las bajó de 20 y tanto, que se pagaban en el año, digamos, 70, 23%, por ahí hay un promedio de lo que efectivamente se pagaba, había mucha ilusión, etc., de lo efectivo. Y lo rebajó a 10%. ¿Qué está diciendo? El otro 10% lo hace el mercado, pues, cada persona. ¿Y cada persona guardó ese 10% para su futura pensión? No, pues, pensó en el 10% oficial que iba a gastar. Y era la mitad. Y ahí están los otros 6 para completar 7 pecados capitales del sistema de la AFP, que debiéramos haberlo empezado a corregir en los 90, mucho en los 2000 y muchísimo en el 2010. Las pensiones se iban trancando. Obvio, pues. Mira la información, se iban trancando. Lo que pasaba en los que iban jubilando. Y la gente al comienzo no chilla, pues después se van acumulando las chilladas. Y algunos jóvenes en las manifestaciones no están hablando de ellos, de su educación, van a estar hablando de su abuela, de la pensión de su abuela, o de su abuelo, más abuelos, abuelas que abuelos, porque viven tantos años más que nosotros. Y ahí llegamos al mensaje final de tenemos una gran oportunidad. Qué bueno cómo se dio la primera vuelta. Qué bueno, porque abrió el camino a mirar para el lado. Necesitaban mirar para el lado. Y a los cercanos, a la centroizquierda. Y la incorporación al gobierno. Qué lamentable que algunos dijeron no, sin que les preguntaran. Lástima. Pero ojalá que a este gobierno le vaya bien, porque eso, y bien significa que crezca, que reduzca las brechas entre altos y bajos, que mejore el sistema tributario gradualmente para que los de altos ingresos paguen más, pero también la clase media que va ascendiendo también tiene que contribuir, como lo hace en la Europa Occidental o la Unión Europea. No son solamente el 1% allá que pongan la plata. Si uno ascendió, el primer educado con educación superior en su familia y está con un buen sueldo, el doble o el triple de lo que era su padre o su abuelo, que también contribuya y que no evada, que esté en el sistema tributario, que no se ponga como independiente y cargue los gastos de la casa a costo de la figura jurídica que escogieron para evadir impuestos. Cuando uno llega al supermercado y le dicen boleta y factura. Boleta, por supuesto, pues. Si yo no soy un negociante, yo soy un jubilado o soy un empleado. Tenemos que ir avanzando y eso es un proceso gradual. De aprender, muchos roban, yo robo. Muchos evaden, yo evado. Que vayamos viendo que hay menos que evaden, que menos que ensucian las calles, menos que botan la basura de manera mal, que no son capaces de separar lo reciclable y no lo reciclable. ¿Cómo vamos facilitándole a la gente hacer esas cosas? Y en lo económico, reforma tributaria y gasto fiscal en apoyo a la empleabilidad de la gente. Si puedes escoger, no escojas repartir un bono, escoge repartir una oportunidad de empleo para la gente. Y la plata no está disponible, está faltante, falta, hay que ser económico. Y por lo tanto, el mensaje, y estoy muy alegre de haber escuchado a nuestro presidente de la República decir, hay que focalizar. No universal cuando estás con tremenda desigualdad. Universal cuando tienes igualdad. Entonces le dan lo mismo a todo. Pero cuando hay
unos que están en los 200, los 300, o el promedio, el 50% de los chilenos en 400, 450 mil pesos. Y tenemos tanta gente en los 2, 3 o 4 millones. Tenemos que hacer una gradación. Y nuestro impuesto global complementario lo tiene. Cualquier distribución de plata entra al global complementario. Y toda la gente que está bajo 700, 800 mil pesos no va a pagar nada, porque están exentos del global. Pero que el 20% lo vaya pagando, y a medida que se va mejorando el nivel del país, vayan entrando más gente y decir, estoy pagando impuestos con gusto, porque es para que mi país esté bien y viva en paz. Y no puede vivir en paz si no tenemos crecimiento e inclusión simultáneamente y sabiduría en las direcciones políticas. Muchas gracias, amigos, amigas, camaradas y camarados. Muchas gracias, don Ricardo. Se ven los aplausos de todas las personas. Quisiera saludar también a Miriam Verdugo, Ricardo Enmazado, el expresidente del partido, y don José Rodríguez Lizondo. Un gusto tenerlo también con nosotros. Un abrazo fraterno. Nos quedan unos minutos para poder hacer preguntas. Les pediría que fueran breves en las preguntas para aprovechar el tiempo de don Ricardo y que nos pueda, así que si les parece, pueden escribirla por chat, o si alguien levanta la mano, pueden inscribirse por el chat. Así que abierto al diálogo. Si alguien quiere partir, hacemos 3 preguntas y después responde don Ricardo. Eugenio, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Ernesto. Sí. Oiga, muchas gracias, don Ricardo. Yo, como soy admirador suyo, tuve la posibilidad también de verlo el otro día en la Facultad de Economía. O sea, lo vi ese día y lo estamos viendo de nuevo, y me da gusto porque como que aquí se relajó, ¿eh? Y habló más en confianza también, y planteó otras cosas mucho más, yo diría, provocativas también. Yo creo que el tema es, como Eugenio ha pedido, a mí me habría gustado hacer una reflexión y compartirla con usted un poquito más detenida, pero una mirada más sociológica quizás de lo que es la mirada de la economía, ¿no? Yo creo que el tema de nuestros gobiernos tienen muchos bemoles en relación a este éxito, que sin duda a la luz de las cifras ocurren sobre todo entre el 90 y el 98, pero creo que las 2 últimas décadas, del 2000 para adelante, a comienzos del siglo XXI, comienzan un montón de problemas en que, a mi juicio, el tema fundamental tiene que ver con que la política fue totalmente desplazada por la economía, y efectivamente uno sentía que lo que regía nuestro proyecto de país era lo económico, y la política no estaba sobre lo económico como tiene que ser en las democracias, ¿no? Pero la pregunta es otra. Ustedes deben conocer mucho a propósito del tema del crecimiento, que a mí me parece que es un concepto que de repente ha pasado a ser como el becerro de oro de nuestra sociedad. Leyendo a Anthony Atkinson, es un gran economista que yo lo he leído porque se ha preocupado mucho el tema de la desigualdad. Lamentablemente falleció hace un par de años atrás. Pero hay una frase que de él me quedó siempre, y es la pregunta, don Ricardo. La frase, él decía, a propósito de esta obsesión por el crecimiento, él decía, no importa que a veces la torta sea más chica si la distribuimos mejor. O sea, no nos obsesionemos tanto porque la torta sea tan grande, y preocupémonos más que, aunque sea más chica, la distribuyamos mejor. ¿Qué opina usted de esa frase, don Ricardo, que a mí me hizo mucho sentido, de Anthony Atkinson? ¿Respondo ahora? Ya. Sí, hay una pregunta nomás en el chat. Ya. ¿Cómo enfrentar la situación de aumento de demanda asistencial por parte de la ciudadanía y la incapacidad del Estado para cubrir toda esa demanda?
en contexto de pandemia y bajo crecimiento y por ende de menores ingresos por parte del Estado, de Ramón Mallea. Dele, don Ricardo. Mencionaste ahí algunas las caras muy conocidas para uno. Bueno, yo quiero primero a Carmen Frey, mi querida Carmen Frey, mandarle un afectuoso abrazo. Lo mismo con Ricardo Ormazábal, que hablamos por teléfono con alguna frecuencia y hemos tenido durante muchos años muchos intercambios. Y algunos otros nombres que mencionaste de amigos, bueno, algunos los saludé delante antes que entráramos a la grabación. Mucho gusto de la pregunta de Ernesto, ¿cierto? Normalmente en las presentaciones de libros, en la primera presentación de cada uno de los N libros que uno ha escrito, uno no es invitado tanto a contar en su libro, sino que a escuchar los comentarios de los comentaristas. Y entonces uno normalmente agradece. Es cierto que ahora me explayé mucho más porque no estaba escuchando, sino que era el expositor. En el evento de la facultad me concentré en agradecer a las 3 muy afectuosas exposiciones de Fabián Duarte y de la Stephanie Griffith Jones y de José Miguel Ahumada. Pero me extendí algo con el mismo mensaje final de ahora, pero ahora a lo mejor con más soltura y que ahora tenía 50 o 55 minutos y allá tenía 12 o 14, que era lo que habíamos programado que yo hablara. Nada más que agradeciendo. Y ahora es lo que yo siento profundamente y que estoy tratando, probablemente repitiendo en varias de las entrevistas, hoy día una con la Radio Concierto y qué sé yo, el viernes con otra y qué sé yo, y el Televisión Nacional, de que estamos en un momento muy definitorio. Es efectivo y malo que Economía, y no el Ministerio de Economía, sino que el Ministerio de Hacienda pasó a tener un comando que varias veces fue avasallador de las otras fuerzas. No en el primer gobierno, en que hubo mucha coordinación entre Hacienda con el Ministerio del Trabajo, con Salud, etc. Eran algo que necesitamos ahora. Que sean equipos de gobierno, que no empiecen a uno decir una frase y que sale el otro ministro a hacer una frase algo distinto y entonces los medios se cuelgan de eso y lo transforman en la noticia. Las noticias deben ser los avances y no las palabritas mal colocadas, desafortunadas en ciertos momentos, etc. Y en esto menciona Anthony Atkinson, gran admirador de Anthony, o del Tony, gran admirador de él, gran persona, gran economista, muy progresista, pero él está hablando, no sé si era el contexto de, él habla, tiene muchas cosas sobre de que involucran más al mundo desarrollado que al mundo, no está hablando para los países africanos. Puede que sea él, bueno, desgraciadamente murió un par de años atrás, desgraciadamente, pero tiene una larga vida académica y una personalidad muy interesante, pero está hablando del Reino Unido. Y cuando miramos nuestro PIB efectivo, que lo discuto en el capítulo 4, lo que tenemos efectivamente a precios o teníamos el año 19, a precios chilenos, eran apenas $15.000 por persona. Solo $15.000.
Suiza tiene 80.000 dólares, 80, no 18, 80.000 dólares. Noruega, Estados Unidos 60. Y nosotros estamos ahí en los 15.000. Y eso no es lo que se puede repartir, porque ahí tenemos varios puntos que son utilidades de la inversión extranjera. Si queremos utilidad extranjera, tienen que tener utilidades que no sean excesivas, y por eso, gran defensor del royalty. ¿Desde cuándo? Me acuerdo del año 95, diciendo con Juanito Villarzú, nuestro gran camarada, el cual hicimos tantas cosas a través del tiempo juntos, durante la dictadura, antes de la dictadura, después de la dictadura. Momentos de royalty, porque vienen grandes inversiones en Chile en la minería, y van a estar en el sistema que heredamos de la dictadura. Y market knows, el mercado sabe hacer las cosas. Tú no lo hagas con tu sistema tributario, trata de ser lo más neutro. Y tenía el mismo sistema tributario para empresas que explotaban los recursos naturales que hasta la dictadura decía estas son propiedad de la sociedad, lo explotaban pagando los mismos impuestos, sin un cobro, salvo unos permisos, ¿cierto? O patentes muy limitados, son re chiquititas, pero algo es algo, pagando los mismos impuestos. El royalty es un impuesto especial para decir, yo cobro por el agüita de mar que te permiso utilizar para pescar pececitos ahí, para que saques mineral del suelo. Cobro por eso, porque eso tiene un valor en el mundo, y eso en Chile es más rico que en los países mediterráneos o en países que tienen yacimientos pobres de cobre. Del 95, con Juanito Villarzú. Y después, estamos juntos en el primer royalty con otro camarada, convenciendo desde la Comisión Económica de nuestro partido a los otros 3 partidos de la coalición, y la coalición presenta 100% de los diputados de la coalición de la Concertación Democrática, presentando un proyecto de royalty. Creó el hecho político, y el gobierno de la época decía, no, eso es para el próximo gobierno, se vio obligado a hacer. Entonces, ahora, crecimiento, la torta es muy chiquitita, tenemos que hacerla crecer. Si tú estás en dictadura, puedes redistribuir hacia los ricos o hacia los pobres, en alguna de las dos direcciones, y se ha hecho en distintos lugares. Normalmente esa redistribución intensa lleva a intensificación de la violencia y o al estancamiento económico. Necesitamos paz de los de arriba y los de abajo. Y tenemos una economía chica, con mal empleo. ¿Cómo redistribuimos el empleo entre los que ganan 2 millones o 1 millón y los tantos que ganan 500 o 400 mil pesos? Si están en distintas empresas, solamente si hacemos transformación productiva. Tenemos que transformar la forma como se produce, para que esté metido dentro del sistema de pymes que pueden dar mejores empleos. Pueden subir algo los sueldos ahora, claro, reducir algo sus utilidades, pero dentro de estos 15.000 millones de dólares que, como les digo al final, en el libro digo, lo que nos queda para repartir son 12.000 dólares por persona al año, en todo el año. Eso es lo que hay. ¿Y vamos a poder hacer en democracia un país chato? ¿Con todo igualito? Dictadura, aún ahí difícilmente. En democracia tenemos que construir, agrandar la torta. Y estoy seguro, si con el Tony nos hubiéramos juntado a conversar de esto, conversamos con él mucho de políticas comerciales,
¿cierto? Y él tenía un rol importante en la International Economic Association y en los congresos, y me invitó a moderar en una sesión sobre reformas comerciales al mundo, en algún momento cuando creo que estaba el Banco Central, y dije, no, lamento no poder, ¿cierto? Él trabaja en esos terrenos y en las cifras de distribución, pero yo no conozco toda su literatura. Él tiene cientos de artículos, entonces, donde yo me cruzaba con él en el campo fundamentalmente de sustitución de importaciones, políticas comerciales, promoción de exportaciones, etc. Gran persona, pérdida para el mundo, especialmente en estos momentos, pero tiene buenos sustitutos por ahí cerca también en Europa como Piketty, ¿cierto? Y sus colegas, Sáez, otro Sáez, ¿cierto? Un Sáez, no de los grandes Sáez chilenos, y don Raúl Sáez y sus hijos, que son grandes chilenos y con los cuales he mantenido muchas relaciones con ellos, igual que con don Raúl durante la dictadura, después que él salió del gobierno desengañado de que no se podía hacer nada de lo que querían hacer en los primeros meses de la dictadura, para poner orden constructivo en este país. Y empezaba el orden regresivo en este país. Eso es la respuesta de esto, y que le agradezco a Ernesto los grandes intercambios que hemos tenido ahí por teléfono. No sé si en persona, no me acuerdo, creo que sí en la facultad, creo, pero se me olvida a los 85 años, se me olvida. Muchas gracias, don Ricardo. Hay un par de preguntas, vamos a hacer la última ronda para ir terminando, un par de preguntas en el chat, se las leo todas las que tenemos y para que después usted pueda hacer la síntesis final. José Luis Criado pregunta si tiene sentido continuar gran política como el ingreso mínimo garantizado, que nace del estallido social. Algo dijo, esto en el contexto de la discusión que se inicia respecto a la meta del gobierno de llegar al sueldo mínimo de 500.000. También pregunta, algo lo contestó, cómo enfrentar este aumento de la demanda asistencial por parte de la ciudadanía y la capacidad del Estado para enfrentar este desafío. Y eso, y si podemos rápidamente hacer dos personas que han preguntado, les pido que sean precisos en la pregunta y volvemos a donde don Ricardo. José Luis Chacana. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los camaradas y, por supuesto, a nuestro brillante expositor. Bien breve. Profesor French Davis, la semana pasada la Fed norteamericana subió la tasa de interés después de un tiempo, después de un largo tiempo, ¿cierto? A diferencia en cuanto a lo que ha venido haciendo el Banco Central de Chile en el año pasado, y todo indica que en los próximos días, ¿cierto?, va a haber un aumento de tasas también brusco como han sido los anteriores. La pregunta es la siguiente: en ese contexto, ¿usted prevé algún riesgo de esta inflación para el país? Muchas gracias. Y la última pregunta, volvemos a don Ricardo. Jorge Cisterna. Bien, excelente la exposición. Me preocupa el proceso constituyente. El proceso constituyente ha tenido en la parte positiva incorporar una gran cantidad de jóvenes a la política que se sentían excluidos. Pero al mismo tiempo, lo que estamos viendo en la Comisión de Economía y Medio Ambiente es demasiada improvisación ideológica. Entonces mi pregunta, Ricardo, es: ¿cuáles son aquellos cambios constitucionales que se están planteando que les parece que hay que empujar
y cuáles son aquellas cosas que se están planteando en el ámbito del proceso constituyente con las cuales tenemos que tratar de convencer de que la cosa no vaya por ese lado. Gracias, Jorge. Con esas serían las últimas preguntas, la última intervención, don Ricardo, porque ya le hemos quitado harto de su tiempo, y agradecer por mi parte a todas las personas y los saludos que le han dado a don Ricardo desde distintas partes de Arica, Punta Arenas y también desde incluso de Madrid, alguien escribía por ahí. Don Ricardo. Bueno, son 4 preguntas que requerirían mucho tiempo, y algunas tengo más experiencia y otras menos. Y parto por la de Jorge. Algún tiempo que no nos veíamos, harto en muchos eventos. Tenemos un riesgo importante en la convención. En momentos de peligro, las personas en peligro no pueden darse gusto. Ahora quiero en este momento comerme tal plato antes de ver hasta dónde llega la bomba que viene cayendo sobre nosotros, ¿no? Y lo que necesitamos, y el neoliberalismo es darse gusto, no me importa el resto de la gente. O sea, estas son actitudes desarrolladas con un espíritu neoliberal, darse los gustos. Piensa, conversa, escucha, porque nadie es sabio y sabe todo. Y ahora, lo que uno ha visto en el plenario, ha habido bastante más, no diría sentido común, porque a veces uno no quiere el sentido común, quiere el buen criterio. A veces el sentido común, cuando escoge una dictadura, la gente, o escoge una extrema izquierda o extrema derecha, de repente la gente se está dando su gusto del momento. Me cargan eso, voto por acá, sin pensar qué es lo que está acá. Y lo que hay que hacer, tratar de apoyar en la medida de lo posible, y confiar en que el plenario, para que no terminemos en una catástrofe, ¿cierto? Y ahí está toda la discusión hoy día en la mañana de varios expertos sobre las opciones de la votación final por parte de los habitantes de nuestro país. La demanda que enfrentamos tiene que ver con la pregunta segunda y tercera. Bueno, la gente que dice necesito la plata. Pregunta, ¿tenías esa plata el 19? ¿O no la tenía el 19? Si la respuesta es que no la tenía el 19, necesitamos hacer las transformaciones estructurales, entre otras la reforma tributaria. Los que tienen más, aporten más, para que nos acerquemos al mundo desarrollado con la carga tributaria de 35-40% y avancemos desde nuestro 20 y tanto hacia allá. 5 puntitos, todavía vamos a estar bajo ellos, 5 puntitos. Nos estamos acercando a algunos de los países que están ahí como en la etapa nuestra, ¿cierto? Y de ahí para adelante, las cargas tributarias suben en el mundo desarrollado. Tú te desarrollas, necesitas más bienes sociales, compartidos entre la gente. Entonces, no pienses en ti y que en un momento, después de 2 años de COVID, se va a resolver el problema que teníamos acumulado el año 19. Y ahí está la tarea del sistema político. En lugar de decir, sí, tenemos que darle porque lo necesitan. Pero si no los tengo, no los tenemos. Tenemos los $12.000 por habitante. Y estamos en democracia. Y estamos con un parlamento dividido, desgraciadamente, error de la gente. Se equivocó, pero ya lo hizo.
Y se equivocó al elegir a muchos convencionales y a otros estupendos candidatos, algunos de nuestro partido, estupendos, que no salió elegido. Y habrían estado haciendo una gran labor para una constitución para todos, como el Pato Zapata, ¿cierto? Y la Lisa Walker y Guillermo Larraín, etc. Que habrían sido grandes constitucionalistas. Se dejaron llevar por el momento porque nos ha faltado formación política. Se deterioró la calidad de nuestra educación y forma menos ciudadanos que lo que era antes. Y pucha, que cuesta cambiar eso. Y es re fácil empezar a dar y dar. Bueno, terminas con 700% de inflación. O Argentina, 5.000%. ¿Qué significa 5.000%? Lo que valía un peso argentino al comienzo, vale 50 pesos, no 1,05. Vale 50 veces lo que estabas pagando a comienzos de año. Y le pasó a Brasil, y le pasó a Perú, y a algunos países africanos, y le pasó a la Alemania de los años 20, que terminó con Hitler. Repartes cheques, impresión de billetes, y terminas perjudicando a los que quieres beneficiar. ¿Cómo educar a la gente para poder enseñar eso? No es porque uno piensa la economía es la que está al mando, no. La economía es un ingrediente, la política social, la laboral, las de salubridad, etcétera, son ingredientes de la vida en sociedad para avanzar hacia adelante, no caminar para atrás. Y el gobierno de Piñera nos deja una economía inflada. Cuando está inflado hay que desinflar. Y ahí está el tema de las políticas monetarias. Yo he hecho varios comentarios en esta ocasión y en el año 67 o 68, uno de los primeros, de lo que iba pasando con el Banco Central. Tenía que ponerse más firme en manejar ciertas situaciones. Y después viene la asunción de la pandemia neoliberal. El mercado sabe cómo manejar el tipo de cambio y las cuentas capitales. Solito lo sabe hacer. Y terminamos, como mencioné, con 3 o 4 ajustes recesivos en los años anteriores. Ahora vamos a tener, probablemente, en enero, febrero, también probablemente en marzo, cifras positivas de lo que se llama el IMASEC, Índice Mensual de Actividad Económica, que es un preludio mensual de lo que es el PIB anual, que calcula el Banco Central. En pocos días más tenemos febrero. Yo creo, siempre es riesgoso esto, no me gusta hacer predicciones, sino que cómo cambio el futuro. Esas son mis propuestas. ¿Cómo cambió el futuro? No ando prediciendo. No estamos bien, ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo mejoramos? Vamos a tener unas cifras muy positivas. Febrero. Marzo, algo menos. Muy probablemente, y esto lo están diciendo también, no me acuerdo si lo mencioné hoy día o en la entrevista en la radio concierto en la madrugada para mí. Vamos a tener cifras negativas y gente yo creo que muy cercanos al expresidente de la República, muy cercanos. Están diciendo, uno de ellos dice, vamos a tener 2 trimestres negativos si se comparan con 12 meses atrás. Y le van a echar la culpa a este nuevo gobierno. Si eso uno lo sabía cuando estaba mirando las cifras 8 meses atrás, cuando la economía en el 20 había caído 15%, 17%, y después había crecido 20 y tantos % en el 21, que después íbamos a tener cifras negativas.
salvo que algún milagro, y no han habido milagros. El gobierno anterior metió más las patas, como dejar programada la PGU, la pensión garantizada universal, programada diciendo es que yo gobierno hasta el último día. Sí, gobernó hasta el último día, pero dejó sembrado como intocable hasta el 30 de junio. Pues. Estuvo gobernando 3 meses y medio del nuevo gobierno. Frescos, y hablan en nombre de Dios, y nos bendicen, ¿cierto? Y hablan de su alma, y mintiendo. Nos dejaron una economía que va a pasar por ajustes negativos. A ver cómo logramos, con mucha sabiduría, transitar hacia arriba y que se le logre comunicar a la gente que eso quedó amarrado en el gobierno anterior. Como por suerte, es un libro que cerré con información a julio del 21, ¿cierto? Y firmado en septiembre, que cubrían, porque la información no sale al día siguiente. Los contagiados sale el día siguiente o subsiguiente, pero las cifras económicas salen, el PIB, el IMASEC, sale una vez al mes. Y al mes subsiguiente. Rezagos, esto se veía. Esto viene, salvo que pase algo milagroso. No importa quién sea el próximo presidente, si hubiera ganado la extrema derecha o la Yasna o Boric. Bueno, y ha pasado el tiempo, les agradezco de nuevo la invitación a Eugenio, a la Marigen, que no nos veíamos desde los llamados almuerzos de los cardenales, quizás, no sé, en un enero del 20, quizás. Y con Eugenio conversamos con alguna frecuencia, con la Carmen, mi abrazo cariñoso, y a todos los camaradas y a todos los jóvenes. Bienvenidos los jóvenes, cuyos nombres a lo mejor uno todavía no conoce, y la oportunidad de hablar de este libro que le tocó esta situación. Cuando firmé el contrato con la editorial que me dijo, escribe de estas cosas que tú me has transmitido, la gerente de la editorial. Tú debieras escribir de esto, pero si yo no escribo de eso. Y me embarqué a escribir. Y me tocó, a los pocos días, la explosión de octubre del 19 y después el COVID. Y por lo tanto uno tuvo que escribir también sobre vacunas, donde nacían las vacunas, etcétera, los laboratorios, los contratos, el gran acierto del gobierno de Piñera de haber firmado contratos cuando no sabían si los laboratorios le iban a chuntar o no. Hubo laboratorios que fracasaron y ahí se firmó un contrato, no sabemos, yo no he visto información pública de eso. Vimos aquellos en los cuales le achuntamos. 4 de ellos tuvimos harta suerte, con buenos laboratorios, y ahí son las que yo me he vacunado con 3 vacunas distintas a las 4 que tengo, ¿cierto? O sea, nos ha tocado una rotación, porque eso se hizo oportunamente. En lo fundamental, ese gobierno fue un retroceso respecto a Piñera 1 y respecto a los 4 gobiernos de la concertación y el gobierno de la nueva mayoría. Muchas gracias, muy agradecido por esta oportunidad de conversar con ustedes. Muchas gracias, don Ricardo, por toda la tremenda exposición. Agradecer a los participantes. Desde ya los dejamos invitados porque el jueves a las 7 de la tarde estaremos conversando con Claudio Troncoso sobre los desafíos del proceso constituyente. Les llegará la invitación por los correos y por los distintos mecanismos de difusión. Y no puedo dejar de saludar a don Carlos Massat, a Patricio Zapata, nuestro anterior presidente del directorio, Edgardo Rivero, Andrés Palma. Y para terminar, dejo la palabra a nuestra presidenta, Marigen Horncourt. ¿Puedo decir, a propósito de Carlos, Carlos Massat ha sido muy importante en mi vida profesional.
Él fue quien me invitó a hacer clase en la Universidad de Chile el año 62. Y comencé el mismo día, la misma semana, a hacer clase en la Católica, donde era jornada completa, y en la Universidad de Chile, donde estoy ahora, y aquí terminaré mi vida profesional. Gran saludo. Y a los otros nombres que mencionaste, pero no les consumo segundos. Muchas gracias. No, bueno, agradecer desde luego, pero de todo corazón a este gran humanista, intelectual, agradecer la presencia de todos ustedes, y quiero destacar lo del humanista intelectual y de la posibilidad de ampliar nuestras miradas que manifiestan dos mujeres que están acá, una de ellas demócrata cristiana, la otra independiente, con una mirada progresista, como es la Cecilia por un lado, y la Vivian Hale, que agradezco que haya venido también. Nuestro centro de estudios quiere mostrar, digamos, y lo hemos logrado de manera magistral con este aporte que nos hace Ricardo, a este espíritu que nos llena hoy día como Centro de Democracia y Comunidad, de abrir espacios de diálogo, de apertura de mente, de inclusión, de búsqueda de nuestros caminos. Yo me quedo con muchas cosas, igual que todos ustedes, sigamos masticando aquello que Ricardo nos entrega. Y nos ha entregado muchas cosas, a mí me deja muy presente algo que es clave. Lo económico no es solo tema de economistas, sino que es lo que le pasa a la gente en sus hogares, en la vida cotidiana. Y que desarrollar tiene peligros. Y precisamente para eso lo que se requiere es amplitud de mente y coraje. Nos das coraje y nos das mucha fuerza, Ricardo, hoy día. Nos invitas precisamente a observar lo que pasa en el mundo, lo que pasa con nosotros, y ahí me queda muy claro, y quiero compartirlo con ustedes, el tema de la ética y de la corresponsabilidad, que está a la base de todo humanista, ¿no es cierto? No solo a quienes están llamados a tomar decisiones, sino que al comportamiento de cada una y uno de los ciudadanos en nuestro país y en el mundo. Eso nos va a permitir justamente influir en la medida en que continuemos con ejemplos y este input como el que nos ha entregado Ricardo. Vamos a continuar, como dice Eugenio, con los diálogos de distintas participantes, de distintas miradas, crear conciencia, nos vamos contentos, agradecidos y sin duda seguir trabajando y seguir dialogando para, como tú bien dices, construir una paz con los de arriba y con los de abajo. Esto ha sido de verdad magistral y finalmente termino diciendo que agradecemos porque hoy día el libro está dentro de los 5 libros más vendidos en todas las librerías de Chile. A solo, ¿cuánto? 10 días que fue lanzado en la Facultad de Economía. Esto indica, ¿no es cierto?, que hay una mirada, que es un aporte y que nos combina a todos a tener valentía y coraje para buscar más allá de lo que está establecido. Así que muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a todos ustedes y esperamos seguirnos encontrando en los diálogos.